Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud. Gracias, Señor, por permitirnos estar de nuevo y regresar a clase. Pero recuerde que estamos regresando a clase, pero no olvide preservar la salud, tomar las medidas de precaución necesarias para evitar contagio tanto para usted, para su familia y para los demás compañeros que nos rodean. Estoy dando la bienvenida y la gracia a este nuevo año, esperando que este sea un año de grande beneficio y aprovechamiento, tanto de la clase virtual como en la clase presencial, donde tomaremos ambas partes para poder paliar con las necesidades que tienen y presentan nuestros alumnos, ya que se tenía un año y medio que no estaban dentro del aula. Y lo que buscamos primero conocer su estado psicoemocional para luego trabajarle las aptitudes y competencias. Y por eso es importante saber qué saben nuestros alumnos, qué vivieron y qué aprendieron durante este proceso de pandemia en el cual duraron en casa. Por eso te invito a ti, maestro y alumno, a aprender a realizar tu diagnóstica y a ti, maestro, a cómo tú prepararla para que puedas recoger esos saberes previos que tienen nuestros alumnos a partir de esta pequeña prueba o ejemplo que te doy para que aprenda a elaborar tu diagnóstica y recoger los saberes previos de nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo crear y realizar pruebas diagnósticas de primero y segundo de secundaria del primer ciclo? Te invito a que te ponga atento, me dé like, me deje tus comentarios y no deje de suscribirte al canal para así aportar y seguir creciendo y aportando los conocimientos y los contenidos que necesitan para seguir su aprendizaje. Vamos entonces, vamos a conocer de cuál es el contenido que contiene esta prueba diagnóstica para aplicársela a los alumnos. Lo primero que van a hacer como docente, lo primero que debemos hacer es presentar una imagen. A partir de esa imagen, el niño que pueden partir desde ahí, viendo la imagen, pueden hacerle preguntas inferenciales para conocer los saberes previos y qué tiene el niño para luego afianzarlo a partir de la lectura del texto. Como ven aquí, tengo una imagen, un niño comiéndose la manzana y un árbol de manzano. Entonces, lo primero que deben de presentar en una imagen, ¿qué observa el niño? ¿Qué hacen? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Dónde se cosechan la manzana? ¿En qué parte de nuestro país se pueden cosechar? ¿Nuestro país es apto para cosecha de manzana? Entonces, todas estas preguntas inferenciales, ¿qué título le pondrían ellos a esa imagen? ¿Qué colores perciben? ¿Por qué son importantes esos colores en esa imagen? ¿Por qué el autor utilizó esa imagen y no utilizó otra? ¿Qué título le pondría el niño a esa imagen? ¿Cuál idea tienen ellos de qué tratará esa historia a partir de la imagen que observan? Entonces, a partir de ahí, ya usted tiene un marco referencial de dónde usted va a partir para presentar esta prueba diagnóstica. A partir de ahí, como pueden observar, entonces viene aquí a leer el texto. Pero antes le debe presentar el título, que es el análisis y la historia de el manzano y el niño. ¿Qué creen ellos que tratará esta historia? ¿Qué tema se contará? ¿Qué le pasará al manzano? ¿Qué le pasará al niño? Luego que ellos respondan a esta pregunta, entonces comenzamos a leer el texto y le vamos haciendo pausa e interrogando al niño a medida que vamos leyendo para que el niño vaya desencadenando los hechos y las acciones dentro del texto. Le voy a leer el primero y segundo párrafo. Luego, a partir de ahí, ustedes van a leer el texto completo y luego van a responder las preguntas que se le formulan, los ítems que deben de responder de una manera sencilla, conociendo y sabiendo lo aprendido. Dice, mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas.
Un pequeño niño lo apreciaba mucho y todos los días jugaba a su alrededor. Trepaba por el árbol y le daba sombra. El niño amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo. El pequeño niño creció y nunca más volvió a jugar alrededor del enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste: ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó: Ya yo no soy un niño de antes que jugaba alrededor de un enorme árbol. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero. Pero puede tomar todas mis manzanas y venderla. Así obtendrá el dinero para tus juguetes. El muchacho se sintió muy feliz. Todas las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero el muchacho nunca volvió y después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste. Tiempo después, el muchacho regresó y el árbol se puso muy feliz y le preguntó: ¿Vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar. Debo trabajar para mi familia. Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijo. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no tengo una casa, pero puedes cortar mis ramas y construir tu casa. El joven cortó todas las ramas del árbol y eso hizo feliz nuevamente al árbol. El joven nunca más volvió desde esa vez y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día, el cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Viene a jugar conmigo?, les preguntó el árbol. El hombre contestó: Estoy triste, volviéndome viejo. Quiero un brote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno? El árbol contestó: Usa mi tronco para que pueda construir uno y se pueda navegar y ser feliz. El hombre encontró el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por el largo tiempo. Finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo: Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera mis manzanas. El hombre replicó: no tengo dientes para morderla ni fuerza para escalar. Ahora ya estoy viejo, ya no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado que después de tanto año, entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo: Realmente no puedo darte nada. Lo único que me queda son mis raíces muertas, pero las viejas raíces de un árbol son mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y éste fue feliz y contento, sonrió con lágrimas. Esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos niños lo amamos y jugamos con papá y mamá. Cuando crecemos lo dejamos solo, regresamos a ello cuando lo necesitamos o estamos en problemas. No importa lo que sea, ellos siempre están allí para darnos todo lo que puedan y hacernos felices. Parece que el muchacho es cruel contra el árbol, pero es así como nosotros tratamos a veces a nuestros padres. Entonces, a partir de la lectura del texto, van a responder los siguientes ítems, que esto es una forma en la cual usted puede prepararla, la diagnóstica para hacerle el trabajo y los estudiantes puedan responder. Dice: lee cuidadosamente el siguiente texto, que fue el que acabamos de leer, y dice: en la oración, tiempo después el muchacho regresó. La palabra subrayada es un verbo en tiempo pasado, un conector temporal, un conector causal o una preposición. Si me habla de regreso, me está indicando una acción que realizó la persona y lo hizo en un tiempo determinado, en un pasado. Entonces vamos a decir que esta palabra aquí es la palabra correcta, la A, porque me está indicando un tiempo en pasado. Luego, en la siguiente oración, en la oración ellos siempre están allí para darnos todo su apoyo. ¿A quién se refiere el pronombre ellos en el texto?
Aquí los niños van a responder respondiendo o tomando una ítem de cada uno. A nuestro vecino, a nuestros amigos, a nuestros padres y a nuestros maestros. Ahí nos estamos refiriendo a nuestro padre, la C. Y luego en la pregunta 3, en esa misma oración, ¿qué clase de palabra es la que está subrayada de acuerdo con su función gramatical? Si hablo de allí, me estoy refiriendo a un lugar, a una acción, que a una forma invariable que es el adverbio. Y los adverbios son categorías invariables que desempeñan la función del predicado. Y esto puede ejercerse esa acción de modo, de lugar, de tiempo, de afirmación, de negación, de duda y de causa. Y por eso esta palabra es un adverbio de lugar. Y ahí lo van a colocar. Entonces tenemos adverbio de lugar, adjetivo, sustantivo y verbo. La correcta es la A. Luego dice, este texto por su estructura y contenido es una receta, una carta, una anécdota o un poema. Sabemos que no es una carta porque no tiene una estructura de la carta. No es una receta porque no nos está dando instrucciones. No es un poema porque no está dividido en estrofa ni en verso. Entonces tenemos que es una anécdota porque está contando una historia de unos sucesos que le ocurrieron a los personajes, una vivencia. Y luego, en el siguiente párrafo del texto, y contesta lo que se te pide a continuación. Esta puede ser la historia de uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos niños, lo amamos y jugamos con papá y mamá. Cuando creemos, los dejamos. Solo regresamos a ellos cuando necesitamos o estamos en problemas. No importa lo que sea, ellos siempre están allí para darnos todo lo que hay, lo que puedan y hacernos felices. El autor utiliza los puntos suspensivos para ¿qué? A. Indicar que la idea ha quedado inconclusa, para separar una idea de la otra, para hacer una enumeración, para indicar que ha terminado la idea. Aquí deja un suspenso, algo que deja entredicho lo antes expresado para darle entonces una conclusión. Entonces, la A para indicar que la idea ha quedado inconclusa y que el sujeto o el receptor es aquel que puede interpretar lo que se puede llegar a la conclusión. En ejercicio 6, en ese mismo párrafo, la palabra subrayada se puede sustituir por la palabra problema por descanso, dificultades, asesoría y complicidad. Como es un problema, entonces vamos a poner que es dificultades. Luego vamos y seguimos. En la oración, el hombre cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar. La palabra subrayada, según la función gramatical, es luego, adverbio de tiempo, adverbio de modo, conector de orden o conector causal. Entonces vamos a decir que es un conector de orden porque indica el lugar que indica y que indica una enumeración de orden. Es decir, enumeran como una lista y son muy utilizados tanto en los textos instructivos o cuando queremos indicar el lugar o el orden de las cosas. El 9. En la frase, el hombre contestó, estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puede darme uno? El autor utilizó el signo de interrogación para ¿qué? Hacer una enumeración, hacer una exclamación, para hacer una pregunta o para hacer un enunciado. Aquí lo utiliza para hacer una interrogación y ahí vemos la C. Luego, explica con tu propia palabra o compara lo que ocurre en el texto con la vida real. Redátalo en un párrafo de 8 o 10 líneas, lo que comprendiste del texto y cuál es la información o la intención del autor que quiere expresar en el texto. Luego van a leer un siguiente texto que dice, contesta la pregunta que formulas desde el 11 hasta el 15, tenemos hasta el 16. Entonces, viendo la imagen, van a responder preguntas muy parecidas al
tema anterior. Van a leerlo y a completar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es el que acaba de leer por su estructura y contenido? Como vemos, simplemente con observar la imagen nos estamos dando cuenta de que es un cuento y lo vamos a marcar aquí, donde está la B. Luego, en la oración, parece mentira, muchacho. Tú vas montado en el burro y tu pobre abuelo caminando. ¿No te da vergüenza? La palabra subrayada, vas y parece, ¿en qué tiempo está? ¿En pasado, presente o futuro? Pasado porque le indica que la acción, el sujeto realizó la acción. El presente porque la acción se está ejecutando y el futuro porque está en la mente del autor y o del emisor o receptor y que está inconclusa y no sabe si la va a realizar. Y por eso un verbo puede estar en futuro. Ahora bien, entonces, verbo de tiempo en presente, conectores temporales, conectores causales o preposiciones. Aquí vemos que está en presente porque está indicando la acción. Y luego entonces viene la demás, esa misma oración, el muchacho se subió y se sentó delante de su abuelo. ¿Qué clase de palabras son las que están subrayadas y de acuerdo a sus funciones gramaticales? Van a seleccionar uno, adverbio de lugar y verbo en pasado, pronombre y sustantivo, conectores y adjetivos. La opción B y la C son correctas. Entonces, como me dice, se sentó es un verbo en pasado y delante es un verbio de lugar, adverbio de lugar. En la oración no habrá transcurrido 5 minutos cuando se cruzaron con otras palabras. La palabra subrayada se puede sustituir por pasado, ignorado, adelantado. Ninguna son correctas. Entonces, la palabra no había pasado cuando se cruzaban subrayada, entonces no había transcurrido 5 minutos, pasado, ignorado. Entonces ahí pasado y lo van a colocar. Hey, ¿qué hacen? En la oración, desde luego, el burro no debe de ser ustedes. Lo van a reventar con tanto peso. ¿Qué quisiera expresar los habladores en esa frase subrayada en la oración? Ahí van a dar su punto de vista sobre lo que él quiso expresar en esa frase. En la oración lo van a reventar con tanto peso. ¿A qué tipo de la oración gramatical pertenece? Enunciativa, interrogativa, exclamativa o desiderativa. Entonces vemos que está haciendo una exclamación. Y ahí entonces lo van a colocar. Vamos entonces. Aquí, con el mismo texto, van a identificar y van a completar un esquema con la estructura del cuento. Van a poner la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y a partir de ahí entonces separa en sílaba y clasifica las palabras según el lugar de la sílaba tónica del término tomado en el texto. Entonces, dentro de eso van a poner vergüenza, conversando, habrá, habían, campesinos, rápidamente, árbol, dinero, manzana y sabiduría. Aquí identifica las palabras según el lugar de la sílaba tónica. Recuérdense que se separa en sílaba primero y luego se dice en cuál sílaba hay mayor entonación. Si es un tono oral o es una diacrítica, o un acento tónico o un acento diacrítico. Ahora, vergüenza. Entonces usted la separa y ve dónde hace mayor fuerza esa sílaba y ahí entonces usted va a identificar si está acentuada en la última o suena más fuerte en la última sílaba, entonces aguda. Si suena en la segunda sílaba, que es en la penúltima, entonces es grave. Y si suena en la antepenúltima es estrújula y la antepenúltima es esdrújula, como la palabra rápidamente. Entonces, con esa primera parte, esta es la primera parte que hicimos de esta diagnóstica. Ya en un segundo proceso, en un segundo video, estaré dando la segunda parte de la diagnóstica para que conozcan todos los indicadores que sus estudiantes no pudieron dominar. Vamos a trabajar con el comentario, vamos a trabajar con otros temas más de español que vieron en los cuadernillos, pero que también lo vieron en la clase virtuales por televisión y que el niño necesita ser reforzado, entonces vamos a trabajar con esa diagnóstica.
No olvide suscribirse, dejarme sus comentarios, denme like y muy pronto ya comenzamos la clase y aquí estaré compartiendo con ustedes cada uno de los contenidos que estaremos trabajando a día. Chao, chao, hasta un próximo video.